Hola chicas, para esta materia de integración de casos es importante que conozcan las generalidades del reporte psicológico y también cómo realizar un expediente clínico psicológico. Bien, una vez que ustedes se dediquen a dar terapia, en cualquier área a la que se vayan a dedicar, van a tener pacientes y es importante que tengan un orden en la información, ya que muchísimos pacientes se nos va a hacer difícil o se nos va a dificultar saber cuál es el tratamiento que estamos siguiendo con determinado paciente. Entonces, necesitamos abrir un expediente por cada paciente con la problemática y características principales, así como los avances. Cada expediente debe tener un orden en la información. La primera parte de esta información o modelo, existen muchos modelos para realizar el expediente clínico, pero el modelo más común es el que les voy a dar a continuación. La primera parte que requiere este expediente clínico son los datos generales o datos de identificación. Aquí va la información personal del paciente y se compone, bueno, a manera de listado van las siguientes características: el nombre del paciente y apellidos, edad, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, estudios, estado civil, ocupación, religión, domicilio, teléfonos. Aquí se le piden 2 teléfonos, es el del paciente y el de algún familiar en caso de no poder contactar al paciente. Después, el punto número 2 es el motivo de consulta. Aquí se va a anotar el motivo o razón. No es un diagnóstico o un posible problema. Simplemente es lo que el paciente diga, el por qué está en la consulta. El punto número 3 es la entrevista inicial o problemática. Se colocan hechos del problema que atacan al paciente. Aquí es importante saber, indagar y ser curiosos nosotros como psicólogos y preguntar adecuadamente sin salir del contexto o del problema. Pueden realizarse varias preguntas. Ejemplo, ¿desde cuándo se siente así? ¿Qué considera que lo ocasiona? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es su estado de ánimo? Aquí cabe aclarar que las preguntas pueden ser variadas dependiendo de la problemática. Después, el punto número 4 viene la historia clínica. Antes de un posible diagnóstico es necesario integrar el historial clínico de un paciente, ya que se tiene que descartar que el padecimiento pues se deba a un trastorno físico, biológico o orgánico o algún problema que tenga que ver con la salud médica o biológica o incluso que sea heredado. Para eso podemos hacer preguntas como las siguientes. ¿Existe consumo de sustancias clínicas, ya sea por enfermedad o sustancias psicotrópicas? ¿Cuál fue la fecha de inicio y con qué frecuencia consumía ese tipo de medicamentos? Aquí también se puede describir o se debe describir la historia del paciente que va desde su nacimiento hasta los 3 años de edad. ¿Existen enfermedades crónicas dentro de la familia? Esas son preguntas que nos van a ayudar a tener como un historial si la persona pues puede tener un padecimiento enfermedad, en este caso la esquizofrenia. Si el paciente nos presenta herencia o papás que tienen este padecimiento, pues es muy probable que el padecimiento sea de la parte neurológica y lo que queremos descartar es que esta afección sea física o médica. Bien, aquí también va la parte de la dinámica familiar. En la dinámica familiar se pregunta si la persona que va a terapia pues es llevado por una tercera persona. A veces las terceras personas son las que ocasionan el conflicto y aquí es importante indagar sobre la familia. Aquí se pregunta quiénes viven en el domicilio, quién pone los límites y las reglas, si se llegan a dar problemáticas o problemas en la familia. Y aquí es muy importante incluir el familiograma, ya que el familiograma nos va a permitir o nos va a dar la dinámica del entorno o de dónde viven las personas. La dinámica familiar es el punto número 5. Aquí se puede incluir únicamente el familiograma o se le pueden realizar el familiograma con una breve descripción de cómo se compone la dinámica de esa familia. En el punto número 6 va la expectativa y sugerencias. Aquí podemos saber la expectativa, si es favorable o desfavorable. También van las sugerencias, cómo vamos a trabajar con el paciente, qué tipo de terapia vamos a llevar con él y qué tipo de pruebas se le van a aplicar para nosotros tener igual un control del seguimiento. En el punto número 7 van las hipótesis y posible diagnóstico. Aquí lo ideal para realizar las hipótesis y posible diagnóstico ya es basarnos en el posible problema que tenga, pero ya nos debemos de basar en algo real o en algo concreto. Para eso vamos a utilizar los manuales como el DSM-4, el DSM-5 o el CIE-10. En el punto número 7 en el punto número 8 vamos a poner la firma y nombre del psicólogo que avala el paciente que lo atienda. El nombre es para ver qué paciente lo está atendiendo, si en algún momento tenemos que entregar ese expediente para que sepan a quién referirse. La firma le da formalidad a nuestro expediente.
En el punto número 9 va el contrato terapéutico. El contrato terapéutico pues es por seguridad tanto del paciente como del psicólogo. Los puntos a respetar son retardos, las faltas, la confidencialidad o la protección de datos, tanto de la terapia que ustedes están utilizando como los datos personales del paciente, así como su diagnóstico. El contrato es libre, ustedes lo pueden moldear o formular de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a su contexto. Y finalmente van las notas de evolución. El expediente, como les decía, solo se abre la primera sesión, ya no lo debemos de volver a abrir, únicamente para realizar notas de evaluación. Estas notas de evaluación pueden ser avances o información nueva que pueda surgir durante el transcurso y se le debe de colocar la fecha a las notas que estamos realizando.